Saludos muy cordiales, soy Ronald Bracho y este es tu programa Café y Converso. Te impresionará todos los temas que se han podido abordar a través de la literatura, los diversos géneros que existen y sobre todo los temas que están por escribirse. Es por eso que conversaremos con un hombre que nos enseña el poder transformador de la literatura, con un gran escritor que ha podido plasmar en papel sus preocupaciones sociales y sobre todo su visión del mundo a la vuelta de varios años. Sí, como lo escuchan, pero de una manera tan particular que te arropará con sus historias y vas a querer acompañar a sus personajes en las diversas aventuras que deben enfrentar. No olviden suscribirse y darle a la campanita de notificaciones para que estén atentos a nuestros compromisos, que son todos los viernes por aquí, por Heterodoxia TV, un canal hecho para ti. También nos pueden escuchar por las diversas aplicaciones de podcast existentes y las que tú prefieras: eBooks, Spotify, Google Podcast, Castbox, entre otros. Nos acompaña Miguel Díaz Irizarry, quien nos hablará sobre sus novelas y la historia de su vida, quien es ejemplo de cómo la literatura y los libros en general cambiaron su vida para siempre. De ser un hombre líder de una banda delictiva en su juventud, luego de un encuentro con Dios y el gran impacto de la lectura, pasó a ser un extraordinario escritor y al servicio de Dios. Puertorriqueño de nacimiento, vive en los Estados Unidos. Hoy conversaremos sobre sus impactantes novelas. Con todos ustedes, Miguel Díaz Irizarry. Muchas gracias, Miguel, por aceptar nuestra invitación y estar acá con nosotros compartiendo en este programa Café y Converso. Gracias por apartar tu tiempo, por hoy querer conversar con nosotros, con tus lectores, con nuestra audiencia, hablarles de tu experiencia y a darles esas recomendaciones, esos tips para que podamos cada día crecer como escritores. Nada, te agradezco la oportunidad. Me parece que sí, que es algo de mucho valor el poder transmitir lo que pensamos y lo que en realidad pues tenemos como objetivo. Así que aquí estoy. Espero que todo sea del agrado de todos aquellos oyentes que tienes en tu programa. Miguel, siempre comenzamos hablando sobre nuestros inicios en la lectura y en la escritura, porque representa, por supuesto, para nosotros un valor fundamental la promoción de la lectura, la promoción de la lectoescritura. En tu caso, ¿cuándo y cómo nos podrías decir fue tu proceso de amor a la lectura? ¿Nació en ti o alguien te lo inculcó? ¿Cómo fue tu proceso? ¿Cómo iniciaste en la lectura y en esa pasión por leer y la pasión por escribir también? Bueno, mira, en realidad donde comenzó todo fue en prisión. En la cárcel, pues, lo más que uno pasa es ocio. Y busqué una manera, ¿no?, en la lectura de involucrarme para matar el ocio. No había contemplado, no tenía pensado escribir. Y en cuanto a que soy escritor o no, pues bueno, eso depende, ¿no? Soy un fan de la literatura. Comencé a leer en la prisión y me involucré. Entonces, pues comencé a estudiar, a terminar mis estudios. Me involucré de una manera que, bueno, te digo que comencé a escribir borradores, manuscritos, hice varios. Y pues se convirtió en mi vida, ¿no?, en parte de mi mundo. Y es bueno y es hermoso cómo podemos nosotros encontrar refugio en la lectura, no importando el ambiente, el contexto en el que estemos viviendo y sobre todo el momento de nuestras vidas en el que estemos atravesando. La lectura representó para ti ese espacio no solo de matar el ocio, sino también de nutrirte, de llenarte, como nos estás contando. Terminaste tus estudios, estudiaste también teología y humanidades, ¿no? Allí en prisión. Este,
representó también una forma de enamorarte de ese mundo de la literatura a través del libro. Por supuesto que sí. Es algo que en realidad pues, puede salvar muchas vidas, en la prisión sobre todo. Y cuando digo me involucré, entiéndase, que lo digo a lo boricua, a la jerga boricua puertorriqueña. Me refiero a que me involucré, me enredé, me metí. Y en esto pues tuve, como digo, ¿no?, una bendición, porque Dios está detrás de todo. Y yo pues, como te he dicho, yo no soy un hombre religioso, yo soy un creyente. Y fue algo que me alcanzó de una manera sobrenatural, porque buscando yo salir de ese entorno violento, comencé a leer, pero lo que empecé a leer fue la Biblia. Y de la Biblia comencé a buscar otros libros relacionados y libros que también pues me llamaron mucho la atención, libros de historia, como los de este autor, este escritor francés, eh, apellido Necao. Tienen unas historias que a mí pues me impactaron mucho, y esto pues me llevó también a estudiar humanidades. Fui inducido de una manera positiva, Dios me dirigió a hacer esto, y esto pues cambió totalmente mi vida. Eh, yo creo que el punto clave en todo esto, enfocado en la rehabilitación, creo que es una manera de ayudar, no solamente para la persona que está en ese momento en una opresión terrible, imagínate la prisión, sino también para los que se encuentran en la libre comunidad, llevarlo a esta meta, ¿no? Creo que es importante. La lectura, como te he dicho, que hoy en día pues ha pasado a quizá un quinto plano. Es algo que se tiene que tratar de volver a retomar, y se tiene que empezar a educar a los niños, sobre todo en este tiempo que las redes sociales los atrapa. Creo que es bien importante. A mí me sirvió. Dios pues permitió que yo comenzara a leer, que yo comenzara a entender este mundo de la literatura que me atrapó. Te lo digo, me atrapó de una manera preciosa, de una manera sobrenatural. Y me he dado de lleno a lo que es la literatura. Me he dado de lleno. Estudié también, de hecho, estudié también literatura en la prisión. Estudié literatura en la prisión con un escritor que es conocido, que también es un hombre de radio y televisión. Él pues en la prisión él daba clase, al igual que Fernando Picó, el jesuita, un catedrático de la Universidad Recinto de Río Piedra, en Puerto Rico. Y esto pues me llevó a ser otra persona. El cambio fue de una manera impresionante. Yo pues ya no soy la misma persona. Por eso es que cuando se habla de las escrituras, es necesario comenzar a escudriñarlas y a leerlas, porque las escrituras pueden transformar la vida y nos lleva a caminos que no habíamos contemplado en algún momento. De esto consiste el cambio en el ser humano. No es un cambio como muchos religiosos pues lo tienen. Es algo bien profundo y sobre todo espiritual. La espiritualidad pues es una cosa que muchas veces también se confunde, y se piensa que solamente el ser espiritual es brincar, hablar en otras lenguas y todas esas cosas que la religión presenta. Tener una relación personal con Dios es otra cosa. Dios a mí pues me dio este don. Él fue quien me indujo a empezar todo esto de la literatura, de leer, de coger un libro desde por la mañana y ya por la tarde tenerlo todo. Así pues me involucró, ¿sabes? Y voy a repetirlo, me involucró. Así fue. Y la literatura pues algo que es necesario. Es necesario, hay que empezar a llevar el mensaje, que es necesario que los niños los instruyan desde ahora, porque los están tratando de cazar en este tiempo más que en ningún otro tiempo.
Es precioso, Miguel, es precioso, es hermoso el trabajo que puede la literatura producir en el ser humano, ¿no? Y como tú lo dices, con claridad, la importancia de llevarle a nuestros chamos, a nuestros niños, a nuestros jóvenes, un libro, enseñarlos a leer, enseñarles a leer el mundo también a partir de ellos es importante. La promoción de la lectura es un tema importante, hacerlos desde la casa y bueno, y hablarles a los papás, a las mamás, a los responsables y tutores de niños, niñas, adolescentes, jóvenes que nos escuchan, que la promoción de la lectura es un valor fundamental que debe serlo desde el hogar, desde la familia y por supuesto en la sociedad, en la calle, en las comunidades. Pero en ese sentido, te quería preguntar, Miguel, ahora, ese gusto, ese deseo tuyo por cruzar en el ámbito del género literario en el que tú has venido trabajando en tus novelas, cruzar la escritura, el texto bíblico sagrado y cruzarlo con la fantasía. ¿Cómo diste con eso? ¿Cómo llegaste a ese género? Eh, ¿Cómo fue ese proceso de construir historias a partir del vínculo de esas dos vertientes, esos dos géneros literarios? Bueno, mira, en realidad de los 6 libros que he escrito, solamente 2 novelas, o 3, porque hay una que está con la segunda parte ya escrita, o sea, tomo 2. Son 2 novelas las que están en sí, pues, con temas de las escrituras tan relacionados, ¿no? Aunque son novelas de cierto modo, son novelas de ficción, los personajes, pues siempre trato de en ellas dos, pues de presentar temas que pueda llevar a las escrituras, al lector, de una manera u otra. Y en eso pues sí lo he hecho, he dado ese cruce y curiosamente, fíjate, está escrito Alain Necao, el francés, que yo lo leí mucho a él, muchas de sus obras, es un historiador excelente, pues él también hace algo similar, pero con historias reales, y trata de presentar de una manera muy interesante la historia, dándonos una dirección que nos puede poner en las escrituras, de un modo u otro, a pesar de que podía ver que no era su intención como escritor y catedrático, historiador, que también es catedrático, pero era una dirección que yo pues siempre la podía ver cuando leía sus libros, libros de historia. Esto pues cuando comencé a estudiar entonces humanidad en la cárcel, entonces pude ver que en realidad sí están estos dos caminos de frente el uno al otro, o sea, se unen, convergen de una manera que cuando entendemos, pues son dos caminos paladeros, dos caminos que no se pueden desvincular. La historia bíblica y la historia secular en ese contexto de la literatura. Está todo registrado y cuando, por ejemplo, escribimos sobre Daniel, el libro de Daniel, siempre vamos a ir a la historia secular, porque la historia secular confirma los cumplimientos proféticos, los que ya se han cumplido, todos estos eventos, los buscamos en la historia secular. Así que cuando yo escribo una novela, por ejemplo, como estas 2 novelas de ficción, yo trato también de poner lugares y fechas en algunos de ellos de eventos reales que sucedieron en la historia. Y ahí pues presento lo que involucra, por decirlo así, lo que involucra en realidad lo bíblico, lo espiritual de esa historia que ya pues quedó plasmada para que la puedan entender las personas, la puedan buscar en la literatura y puedan escudriñar con las escrituras y entender de lo que se trata.
y que era una profecía ya que antes de que se cumpliera se había escrito 100, 200, 300 años antes. Todo pues en ese sentido pues me llevó a mí a hacerlo también de esta manera, escribir una novela de ficción que las personas pues de un modo u otro pues se vieran también en la dirección de las profecías bíblicas, de temas bíblicos. Y lo he hecho de esa manera y créeme, siempre le voy a llevar el mensaje de una manera u otra a las personas, a los que leen mis libros. Y hay pues en otras novelas también de las que he escrito, también temas, o sea, que de una manera u otra pues toco algo, siempre pongo algo, siempre dejo una piedra ahí con un texto bíblico, algo, una palabra, siempre lo hago de una manera que siempre toque. Y así lo he estado trabajando y creo que es la manera correcta para este tiempo. No podemos desvincular de nada a Dios. Tenemos siempre que tenerlo ahí y en este tiempo más todavía. La literatura es un medio poderoso para hacerlo. Y hay que trabajar todavía mucho porque hay mucho trabajo que hacer. Y yo pues en los libros, en las novelas, pues entiendo que hay formas de alcanzar al inconverso que por alguna razón pues no quieren saber nada de Dios. Le habla y muchas veces los ve en las redes sociales que atacan a los que exponen algún tipo de tema bíblico, lo atacan, ¿sabes? Es que en este tiempo todo va a ser cada vez más fuerte y la gente se van a ir desvinculando de acuerdo a las mismas escrituras de todo lo concerniente a Dios, todo lo relacionado a la palabra de Dios, todo lo que tenga que ver con Dios. Esto es bien preocupante y hay que trabajar, ¿sabes? Definitivamente. Yo pues puedo escribir un libro completamente de ficción, como lo he hecho, y eso pues no me aleja de nada, ¿sabes? En relación a Dios. Yo pues soy creyente, como te digo, no soy un hombre religioso. Y ese tipo de trabajo que tú has venido haciendo a través de eh, cruce de estos dos tipos de géneros, etcétera, y trabajando con fantasía, ficción, te ha llevado a publicar tu primera novela. Háblanos sobre ella, El Reino del Desolador. En ella habla sobre un grupo de aliados, de conjunto de personas, que están aliados contra una poderosa organización terrorista. ¿Cómo fue el proceso de documentación para construir esta novela? El reinado del desolador es una novela que tiene mucho, pero mucho que ver con la Biblia, con la palabra de Dios. El reinado del desolador trata del nuevo orden mundial, el gobierno del anticristo. Y lo traigo en una novela que se considera una novela de ficción en su clasificación, pero basada en temas bíblicos, verídicos, profecías reales, etcétera. El personaje, un protagonista, un delincuente de las calles de Puerto Rico, un grupo de criminales, se dedican a asaltar bancos, etcétera, asaltar joyería, perdón, y es atrapado y luego que sale después de 12 años por ahí pues lo secuestran y comienza todo, ¿no? Esa novela en específico tiene el objetivo de llevar al lector al libro de Apocalipsis, de llevarlo a escudriñar las escrituras, a entender la profecía de este tiempo de una manera bien entretenida y de una manera bien intensa, porque es suspenso, es mucha acción. Esa novela tiene ya su segundo tomo, su segunda parte, ¿no? Y esa novela es una novela muy interesante que realmente pues la recomiendo mucho, la recomiendo mucho. A mí pues me llevó a escribirla precisamente
cuando termino los estudios de teología, entendiendo que de la mejor manera que se puede alcanzar al inconverso es llevándole este tipo de literatura, novelas de ficción donde se desarrollen historias que de un modo u otro los lleve siempre a temas bíblicos como profecía, que es lo que en este tiempo más nos debe de preocupar, ¿sabes? Que le lleguen las profecías. No es sencillamente llevarlo a los primeros rudimentos del Evangelio. Es tiempo de llevarlo a la profecía. Es tiempo de que comiencen a entender en el tiempo que vivimos, la hora que estamos, en la hora que nos encontramos. Y esa novela pues lo presenta todo. Esa novela pues es una novela intensa, una novela muy entretenida, pero una novela que trae completamente el tema de lo que va a ser el nuevo orden mundial, de lo que trata el capítulo 2 del libro de Daniel, del profeta Daniel, y lo traigo de una manera muy amena, ¿no? Una manera que la gente pues se van a empezar a identificar de algún modo, porque el tema del terrorismo está vinculado, eso nunca se puede desvincular de este tipo de temas, porque va a estar en todo esto de lo que se conoce como el nuevo orden mundial. La novela presenta un hecho que en este tiempo pues muchos ignoran, pero en el tiempo que se aproxima, lo que va a ser el nuevo orden mundial, el terrorismo, yo en la novela lo presento como que van a ser los protagonistas, van a ser los héroes, y van a ser los que van a estar buscando de destruir de alguna manera u otra todas estas ramas de este gobierno que se va a formar del anticristo. Lo van a estar atacando, va a haber una resistencia real, real, y yo pues la pongo en la novela como que ellos pues están en eso, ¿no? Son declarados terroristas porque lo que están es en una guerrilla, en la resistencia al nuevo orden mundial con el reino del anticristo, el reinado del desolador, como se describe en el capítulo 9, versículo 27 del libro del profeta Daniel. Y pues la historia del pueblo de Israel nos enseña a nosotros que ya hubo un tiempo donde sucedió algo similar con el rey Antíoco Epífanes, el rey sirio, cuando comienza lo que es el movimiento de resistencia de los judíos, que se conoce como los maquiaveos, con este señor Matatías, que era un sacerdote, asesina a un soldado de rango del ejército sirio, porque estaba abusando de los judíos, maltratándolos, y él para defender a un judío lo ataca y termina matándolo. Así que toma a sus hijos y se internan en los montes de Judeas, y ahí comienza todo lo que es el movimiento de los maquiaveos. Sus hijos con él pues comienzan este movimiento, sobre todo Judas Macabeo. Y va a haber un movimiento de esa naturaleza en el último tiempo, en este tiempo, contra este gobierno del anticristo. Ese movimiento va a empezar con estos dos hombres que se conocen como los dos olivos del capítulo 11 del libro de Apocalipsis. Va a haber una resistencia así. Así que sí, va a haber movimientos y van a haber atentados y todo que hoy en día son considerados y clasificados como terrorismo por los gobiernos actuales. Así que en ese gobierno del anticristo, todo lo que haga la resistencia van a ser declarados también terrorismo. Así que van a ser estos que van a estar declarados terroristas, van a ser los protagonistas y van a ser los héroes, porque están atacando un gobierno atroz, gobierno satánico. Una manera muy novedosa, interesante de abordar la profecía bíblica, sin duda alguna. Luego pasaste en tu segunda obra a una temática totalmente distinta. Te fuiste al tema de la épica de vampiros y con la novela Soberanos de otras tierras. ¿Qué tal te fue con ese género? ¿Qué tal fue abordar este tipo de literatura de fantasía?
Sí, el libro Soberano de otra tierra es un libro de un volumen terrible, son casi 700 páginas. Es un libro bien, bien, bien intenso. Ángeles caídos, que se convierten en vampiros por los sacrificios que los pueblos paganos le hacían a estos ángeles caídos, endiosándolos. Y pues por la sangre que se derramaba en el altar, etcétera, uno de estos ángeles caídos se convirtió en vampiro. El primer vampiro que surge, que existió. Y él pues convierte a otros y luego comienzan a convertir también seres humanos. Es una novela de ficción, una novela, es una épica que está pues en el tiempo comienza desde hecho desde los días del diluvio, desde allá. Y como te digo, siempre la Biblia tiene que ver algo. Y lo llevo ahí, lo llevo desde ese capítulo 6 del Génesis. Por ahí comienza todo esto y yo pues entendiendo que muchos creen que el capítulo 6 de Génesis, donde habla que los hijos de Dios encontraron a las hijas de los hombres hermosas y se allegaron a ella, etcétera, se refiere que los hijos de Dios ahí se entienden ellos que son los ángeles, porque en el libro de Job, que es el libro más viejo de la Biblia, libro patriarca, pues los ángeles son identificados como los hijos de Dios. En ese sentido, pues muchos teólogos y escuelas de teología todavía postulan, presentan que los hijos de Dios en el capítulo 6 de Génesis se refiere a los ángeles caídos, pero no es así. Ahí a lo que se refiere es a los que nacieron de Adán y Eva en el lugar a donde Dios puso a Adán y Eva luego que los saca del huerto del Edén cuando Adán y Eva se caen. O sea, cometen el pecado de ya la historia, como ustedes saben, de la manzana, como dicen algunos, que es un fruto, no se sabe qué clase de fruto es, del árbol prohibido, y los ponen fuera, ponen el querubín con la espada, etcétera, para que nadie entre al huerto del Edén. Pero en ese lugar, cerca del huerto del Edén, donde pusieron a Adán y Eva, ahí le comenzaron a nacer hijos e hijas a Adán y Eva. Y ahí todos los que habitaban en ese lugar eran llamados los hijos de Dios, porque estaban delante de Dios. Dios tenía una comunicación con ellos de una manera asombrosa, de una manera que hablaban con él como hablamos nosotros. Por ejemplo, como ahora te estoy hablando yo, pues hablaban así y Dios le hablaba así a ellos también. Pero los hijos de los hombres eran aquellos que vivían apartados de Dios. Por eso cuando Caín mata a su hermano y Dios lo va a echar para esas regiones, cogió miedo. Caín tenía miedo. Dice el capítulo 4 de Génesis que Caín tenía miedo. Caín dijo, de tu presencia me echas y ahora seré extranjero en otras tierras y cuando me vea el hombre me querrá matar también. Tenía miedo, es decir, Caín no fue el primer asesino, como muchos enseñan. Ya Caín expresó ahí que habían hombres que eran asesinos y Caín le tenía miedo. Le dijo a Dios eso, lo reclamó. Por eso Dios le dijo que le pondría una marca y que aquel que se atreviera a matar a Caín 7 veces le haría peor. Perdón, le iría peor a ellos. Es decir, esa es la historia real y esa es la dirección donde se debe estudiar y entender que los hijos de Dios no eran ángeles caídos. Yo, no obstante, tomo la creencia de las personas que creen que eran ángeles para hacer una novela de ficción, porque es una creencia ficticia en su totalidad. Porque como explico, ese capítulo 6 a lo que se refiere es a personas, seres humanos, que vivían en la presencia de Dios, en el lugar de donde fue Caín echado, a las regiones donde habitaban hombres y mujeres apartados de la presencia de Dios. Pero conocían a Dios, aunque vivían apartados, porque conocían la marca de Dios. Por eso Dios le puso la marca a Caín, para que ellos la vieran, porque la conocían y no se atrevieran a tocar a Caín. Es un tema profundo, pero yo tomo este punto de la creencia popular
de las personas que no entienden y creen que son ángeles caídos. Yo tomo esa ficción y hago esta novela y la desarrollo en una novela de vampiros para darle un origen a la historia de vampiros, un origen que no es Drácula, etcétera, un ángel caído. Y ahí pues desarrollo un clan descendiente también de ángeles caídos que ellos van a combatir a sus propios hermanos, ¿no? Otros clanes de su misma raza. Y ese clan habla con ángeles, ángeles de luz, ángeles verdaderos que se le presentan. Y en todo también está la palabra de Dios. Es bien interesante. Esa es una novela intensa, pero una novela sumamente entretenida. Y olvídate, el que le gusta ese género, ahí de verdad va a tener mucho, pero mucho entretenimiento y mucho de qué hablar y mucho que esperar, porque la novela es bien intensa. Wow, Miguel, tu trabajo ha sido muy creativo, abordas temáticas sumamente complejas, pero lo haces con una imaginación, con una creatividad, con un enfoque tan particular que lo haces ameno, que lo haces digerible para cualquiera que se acerque al tema de alguna forma u otra. ¿Tú nos darías, Miguel, dos o tres recomendaciones para cualquier persona que desea iniciar en ese hermoso arte de la escritura? Por supuesto, claro que sí. Creo que todos aquellos que estén interesados de un modo u otro en escribir, desarrollar una novela, un cuento, cualquier tipo de literatura, sobre todo de novelas de ficción, creo que lo más importante es que se lo proponga primeramente y que mantenga la confianza y que crea que lo que ya se propuso en su corazón hacer, lo va a lograr. Si la persona comienza a dudar de sí, pues nunca lo va a poder hacer porque se va a bloquear. Cuando se siente a escribir, las mismas dudas se van a convertir en barreras, es decir, se va a bloquear. Tiene la persona que sentarse a escribir confiando de que va a hacer algo que está en su corazón y que es posible hacerlo, que no es algo imposible. Es algo que se puede hacer, tiene que disfrutarlo, tiene que creer que lo que está construyendo es algo que realmente pues va a convencer. Primeramente tiene que disfrutarlo, primeramente tiene que recrear todas las escenas como si fuera una película en su mente e ir escribiendo todo lo que ya está recreando en su mente como si fueran escenas de película. Y va a seguir, una vez se siente y ponga las primeras escenas de su mente en un papel, va a continuar, no se va a querer detener y se va a entretener muchísimo hasta lograr terminar el libro. Es cuestión de empezar desde la mente a recrear una escena, empezar a ver una película en su mente y a escribir todo lo que está desarrollando en su mente como una película, imaginación. Eso es lo que necesita una persona para poder desarrollar un buen libro, una novela de ficción, etcétera. Es cuestión de que la persona no se bloquee a sí mismo con dudas, sino que abra la mente y que comience a fantasear, que comience a darle rienda suelta a eso que desea escribir, haciendo escenas en su mente como quien sueña despierto. Y va a ir escribiendo todo eso, porque de la única manera que usted puede desarrollar un libro es primeramente usted desarrollar cada paso, cada escena, cada línea en su mente. Una vez usted ya tiene esa idea, usted ya puede ir escribiéndolo. Es algo interesante, es muy intenso, muy hermoso y verdaderamente, créame, es algo que va a satisfacerlo muchísimo. Una vez usted escriba su primera obra literaria, usted no va a querer detenerse, va a querer seguir escribiendo. Van a haber momentos de pausa porque también es un trabajo que cansa, es un trabajo también duro, no se crea que es algo sencillo en ese sentido, ¿no? Es un trabajo duro,
pero sí se puede hacer y hay mucha satisfacción en él. Hablando de no querer detenerse, ¿en qué estás trabajando ahora? ¿Cuál es tu siguiente proyecto? ¿En qué otra cosa nos vas a sorprender para los próximos meses? No sé si es para el próximo año. ¿En qué andas? ¿Cuáles son tus proyectos? Cuéntanos un poco sobre eso. Sí, bueno, mira, antes de este libro que acabo de publicar, este libro, como te digo, Crepúsculo, es un libro bien intenso, y antes de este libro, pues ya yo estaba casi terminando el volumen 2 de La maldición de Azazel, de la novela, la última novela o sea, mi novela la número 5. Ya yo estaba terminando la segunda parte de esa novela, el segundo libro, o sea, pero de madrugada, que yo me levanto a escribir a las 5 de la mañana, cuando comencé a escribir, sentí que tenía que echarlo a un lado y empezar a escribir este libro de escatología en apologética, porque había algo ya en mi corazón desde que estaba en prisión, que empecé a estudiar, cuando terminé los estudios, etcétera, de escribir algo así. Era lo que se suponía que yo hubiera escrito antes de escribir las novelas. Pero cuando menos lo esperaba, tuve que detenerme de escribir, terminar de escribir esta otra novela para entonces escribir este libro. Fue en el momento de Dios. Uno pues a veces se propone hacer cosas, pero Dios nos saca y nos lleva a hacer otras cosas, y este fue el caso. Tengo esta novela, esta obra, que la tengo que terminar, que es la segunda parte de La maldición de Azazel, de la novela La maldición de Azazel. Es excelente esa novela, esa es una novela bien, pero que bien entretenida, y la segunda parte, que es la que tuve que detener para escribir el libro de escatología, pues es una novela bien especial porque va a ser parte de dos novelas. O sea, es la segunda parte de dos novelas. Una novela que va a ser la segunda parte de dos novelas. Va a ser la segunda parte de Soberano, de Otra Tierra y de La maldición de Azazel. Porque voy a unir, de hecho no, ya están unidos los personajes de ambas novelas en una misión. Ambos se encuentran y ahí va a empezar, olvídate, algo bien, pero que bien entretenido, que ya lo he desarrollado, está escrito, lo que tengo es que terminar. Se unen los protagonistas de ambas novelas. Es bien interesante. Esa es la novela que saldrá próxima. Ese es mi próximo proyecto, finalizarlo. Y después, pues, tengo en mente escribir algo más sobre la teología, la escatología. Y eso, pues, es lo que hasta ahora tengo programado, esperando en Dios, confiando siempre en Dios, que pueda llevarlo a cabo, porque primero hay que contar con Él. Yo, pues, como te digo, había empezado a hacer algo y Dios pues me detuvo y me puso a hacer otra cosa. Hay que siempre tenerlo a Él en cuenta, si Él lo permite. Bueno, por acá, por este programa Café Converso, estaremos muy atentos a la publicación de tu siguiente trabajo, a la publicación de tu siguiente obra. Y Miguel, estamos realmente agradecidos por contar contigo, por haber aceptado estar aquí con nosotros. Nos has hablado de unas obras increíbles, maravillosas, y de una idea tan genial como es la promoción de la lectura también, sin duda alguna. Gracias por aceptar la invitación y por estar con nosotros, Miguel. Ha sido todo un placer y gracias a ti por la invitación. Espero que todo vaya bien. Es una bendición el poder compartir en este programa contigo. Espero que sea del agrado de tus oyentes y que la pasen bien. Dios los bendiga. Hasta la próxima. Muchas gracias a todos por acompañarnos. Síganos escribiendo a nuestro correo electrónico cafeyconverso@gmail.com y visitando nuestra página web www.ronaldbracho.blogspot.com para este y otros programas y temas de interés. Yo soy su amigo y hermano Ronald Bracho y este es su programa Café Converso para ti.